Hola amigos de YouTube, hoy vengo a dejarles mi segundo video tutorial, pero esta vez sobre programación en C++. Como pueden ver, ya tengo planteado el ejercicio, porque es un poquito extenso, pero pues trataré de explicarles lo que hago en cada línea y en qué consiste. El ejercicio dice así: crea un algoritmo que lea n números y los muestre de mayor a menor o de menor a mayor a petición del usuario. Mi arreglo va a ser de 5 casillas o 5 posiciones, desde la posición i sub 0 hasta la i sub 5 menos 1. Si el usuario desea imprimirlos de mayor a menor, él me los va a tener que imprimir de mayor a menor, si no, lo contrario. Por lo tanto, vamos a tener que usar un método de ordenamiento. En mi caso, yo usé el método de selección, ahorita lo voy a explicar. También habrá un condicional donde se preguntará qué desea el usuario. En C++ siempre se van a tener que definir las librerías, porque si no el programa no nos va a correr. Y pues la estructura de C++ siempre va a empezar con inMain, y en mi caso yo coloqué esto que significa que voy a estar digitando algún dato y él me lo va a ir archivando en un arreglo. Primero que todo se deben empezar a definir las variables que vamos a usar. En este caso yo imprimí un mensaje que me va a preguntar cuántos números son, o sea, cuántos números o cuántas posiciones va a tener mi arreglo, el tamaño. Después creamos el arreglo con los números que tiene, con el tamaño de este arreglo. Después vamos a leer los números para llenar el arreglo, y lo cual yo escribí un mensaje que me diga que digite los números. ¿Y por qué lo escribí antes del ciclo? Porque si lo escribo por dentro, él me va a repetir el mensaje cada vez que vaya a digitar un número. Por eso lo hice por fuera, para que solo cuando vaya a hacerlo me digite el número, más no me imprima el mensaje. Entonces abrimos el ciclo for desde la posición 0 hasta i menores que n, aumentando de 1 en 1. Creamos otro arreglo, el cual nos va a servir para comparar las posiciones, y si es mayor va a ir reemplazando los valores menores y así sucesivamente, donde decimos que j va a empezar desde i más 1 hasta j menos n, aumentando de 1 en 1 también. Y aquí preguntamos si el número que está en la posición i es menor al número que está en la posición j. Procedemos a asignarle el valor a la variable temporal, que va a ser el número que está en la posición i. Por lo tanto, el número que está en la posición i va a ser igual al número que está en la posición j. Y por último, el número de la posición j va a ser igual a la variable temporal que creamos. Y luego de haber hecho este método de ordenamiento, se van a imprimir los números ordenados de mayor a menor, y para imprimirlos tenemos que abrir otro ciclo, porque si no lo abrimos no lo imprimiría. Entonces decimos que cout vamos a imprimir al número en la posición i, y si no, eso quiere decir, o si el usuario coloca un número menor que 1, entonces va a proceder al siguiente método de ordenamiento, que va a ser también el mismo método de selección, pero lo único que cambiaría es la comparación en el condicional. Ya no sería el número en la posición i es menor que el número en la posición j, sino sería el número en la posición i es mayor que el número en la posición j. Si sí, entonces cambiarlo para que me quede de menor a mayor. Y por lo tanto, la variable temporal va a ser el número que va a estar en la posición i, y ese número en la posición i va a ser igual al número en la posición j. El número de la posición j va a ser igual a la variable temporal que creamos. De igual manera, imprimimos los números ordenados de menor a mayor, y para eso abrimos otro ciclo para imprimir el arreglo llamado número en la posición i, y este sería el algoritmo. Y ahora procedamos a comprobar
para que nos dé lo mismo que en el ejercicio que les planteé al principio. Dije que mi arreglo iba a tener 5 números. El número 1 iba a ser el 5, el número 2 iba a ser el 3, el número 3, o sea, en la posición I sub 2, va a ser 1, el que va a ir en la posición I sub 4, I sub 3, qué pena, va a ser el número 4, y el número que va a ir en la posición I sub 5 menos 1, o I sub 4, va a ser el número 8. Si el usuario elige que los quiere de mayor a menor, tendrá que ser la condición que L vale o 1 o mayor que 1. Entonces voy a elegir 1 y los números ordenados de mayor a menor son 5, 8, 4, 3 y 1. Como podemos ver, el arreglo de mayor a menor quedaría 8, 5, 4, 3 y 1. Ahora comprobémoslo con la otra opción, si el usuario me elige que de mayor a menor, de menor a mayor. Entonces tenemos la misma cantidad. En la posición 1 va a estar el 5, la posición 2 el 3, así es sucesivamente, 4 y 8. ¿Qué opción de ordenamiento quiere? Ya no va a ser la opción 1 o igual o mayores que 1, sino va a ser menores para que me impriman los números de menor a mayor. Y los números ordenados de menor a mayor serían 1, 3, 4, 5 y 8. Comprobémoslo. 1, 3, 4, 5 y 8. Como podemos ver, el programa funcionó perfectamente. También quería hacerles una comparación del C++ con el DFE, explicándoles dónde se abre o dónde se lee cada cosa. Como podemos ver, aquí leemos a n, aquí asignamos el valor de n al arreglo, aquí abrimos el ciclo for para imprimir el arreglo con el número que leamos. Luego se mira qué opción de ordenamiento quiere el usuario, se lee L, y si L es mayor o igual a 1, procedemos a abrir el método de ordenamiento de las casillas del arreglo para que impriman los de mayor a menor. Y aquí les señalo dónde se abre cada ciclo, dónde se abre el condicional y dónde asigno las variables, y por último dónde imprimo. Y cuando no, entonces procedemos a que el arreglo se imprima de menor a mayor. Es lo mismo, pero cambiaría el signo como lo había explicado ahorita, y imprimiría de menor a mayor.